estás aquí y por eso estás maravillosamente bien. Gracias a Yo dije, Señor, se nos fueron de vacaciones, se van a ir de vacaciones y todo, pero estás aquí, y si estás aquí es porque sabes que aquí está tu medicamento, aquí está tu bendición, aquí está tu paz, aquí está tu sanidad, y yo te voy a pedir que te des un fuerte aplauso. Quien no entiende eso, se queda, ay no, mis hijos están de puente, no me paro, ay, no has entendido nada. Y bueno, yo les voy a contar un chiste que me dormí escuchando una prédica y me salió un chiste. Y ya con eso me paré. Y dije, sí. ¿Cómo dicen que el corazón alegre hermosea el rostro, verdad que sí? Y dice que había una señora que estaba muy viejita. Les voy a platicar. Y tenía 3 hijos y era su cumpleaños y se estaban aventando un round a ver quién le regalaba lo mejor a su mamá. Aquí para aquellas que tienen 3 hijos y que todavía las quieren y les dan regalo, así estaban los 3 hermanos. Y dice que uno dijo, a mí lo que me sobra es dinero, yo le voy a comprar una casa, ¿no? Y le compró una casa. Y luego el otro le dice, no, mi mamá lo que necesita es un carro nuevo del año, y le compra un carro. Y ahí va el otro hermano, y el otro hermano lo único que dice, no, pues yo lo voy a comprar a mi mamá, yo veo como que ya no ve bien, ya no oye bien, y le gusta mucho como que ver la Biblia, le voy a comprar un cotorrito, un loro, adiestrado para que le lea la Biblia. No, ya está chiste cristiano, no va a pisar la cola. Y luego dice que ya cuando están ahí, está la mamá y dice, ay, muchas gracias por los regalos. Hijo, está muy bonita la casa, pero yo ya ni subo escaleras, ¿para qué la quiero tan grande? ¿No? Pero gracias, hijo, gracias, pero si quieres véndela. Y ya voltea y ve al otro hijo, dice, ay, mi hijo, gracias, siempre quise ese carro, siempre quise esa camioneta, pero yo ya ni veo, ya ni manejo. No, hijo, pues si quieres véndelo. Y voltea a ver al tercero, ¿no? Al más chavito, al que le regaló la Biblia. Y voltea y dice, ay, mi hijito, tú me diste el mejor regalo. Qué rico estaba ese pollito. Y así es como cuando estamos aquí pero no entendemos qué hacemos aquí. Entonces dije, no, sí, qué rico está ese pollito. O sea que tú puedes salir de aquí diciendo, qué rico estuvo ese almuerzo, qué rico estuvo ese abrazo, pero quiere decir que no entendiste nada, ¿ok? Así es que yo espero que la palabra os aproveche. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Yo solamente soy esa mensajera. Espíritu Santo, obra en el corazón de cada persona. Una sola palabra tuya bastará para que ellos sean sanados. Una sola palabra tuya bastará para que sean restaurados, para que sean libres en su espíritu. Oro en el nombre de Jesús, porque a donde el Espíritu Santo está, allí hay libertad. Y yo declaro libertad a los cautivos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, vamos a empezar. Si es para Dios, vamos a dárselo más fuerte. Yo también se lo voy a dar. Y bueno, yo le puse como título a mi mensaje, así no termina tu historia. ¿Cuántos han pasado por dificultades, por problemas, por enfermedades, que ya me quiero divorciar, que ya no? Así es que Dios va a ocupar tu boca para que le digas al que está al lado, así no termina tu historia. Si estás pasando el peor momento de tu vida, en la escasez, si te dejó la novia, si está tóxico el novio, no sé, yo te quiero decir, así no termina tu historia. Y algo que tenemos que entender el día de hoy es que nosotros estamos siguiendo las pisadas de Jesús. Como yo me estaba poniendo a pensar cómo fue que Dios empezó a obrar en Andy y en mí,
y realmente fue cuando empezamos a sentir a Jesús, cuando empezamos a seguirlo, y cualquier cosa que nos pasaba, decíamos, pues si a Jesús lo humillaron, ¿qué nos esperamos nosotros? Pues si a Jesús tuvo su Judas, tú y yo, ¿por qué no vamos a tener un Judas? Y si a Jesús, entonces pusimos a Jesús, y así fue como nosotros fuimos tras los pasos de Jesús, y el día de hoy podemos decir que estamos firmes en Dios y que Dios está cumpliendo su propósito. Y yo le puse aquí 2 señales que te llevan al propósito de Dios. 2 señales que si tú estás pasando esto, es una señal, una buena señal de que vas por el camino. Y es la injusticia y el menosprecio. ¿Alguien de ustedes ha sufrido una injusticia? Es injusto lo que me pasó, es injusto que se quedó con el otro, es injusto, ¿no? Es la injusticia y el menosprecio. Y el día de hoy yo voy a intentar ser muy breve porque quiero darte la solución. Antes de decirte por lo que tienes que pasar, te voy a dar la vitamina con la que te vas a sanar el día de hoy. Y lo primero que le puse yo al primer punto: cambia tus inquietudes por oraciones. Cambia tus inquietudes por oraciones. En vez de estar afanoso pensando, ¿y cómo le voy a hacer? Y yo no voy a poder, y es que todo esto está mal. Cambia tus inquietudes por oraciones. Ese es un buen consejo. Y miren, dice en esta palabra en Lucas 18, del 1 al 8. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que dice esta palabra? Tarde que temprano, si una persona que ni teme a Dios, que ni teme al hombre, con tal de que ya lo estaba hartando, dijo: hagan lo que ella quiere, lo que ella está pidiendo, pero ya que se vaya, ¿qué no hará Dios por sus hijos? Dice esta palabra: ¿qué no hará Dios por sus hijos que claman de día y de noche? Pero la pregunta del millón: ¿hallará Dios fe en tu vida cuando Él te haga justicia? Piensa en el problema que estás pasando, en lo que te quita el sueño, en la ansiedad, el enojo. Y yo te digo, es necesario que pases por eso. Lo que estás pasando, para Dios es necesario. Dios no va a poder saber si es fe o son emociones si no hay una prueba en tu vida. ¿Por qué Dios permite que nosotros pasemos pruebas? Porque quiere ver tu fe. Quiere ver si lo vas a amar o no lo vas a amar, o vas a renegar o te vas a regresar para atrás. Eso es lo único que yo aquí le ponía. Dios no ve tu necesidad. Tal vez aquí haya uno que tenga más necesidad que otro. ¿Qué es lo que Dios ve? Tu fe. Él sabe si vienes aquí lagrimeando y ya no quiero ni vivir. Él ya sabe, pero estás aquí. Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Él no ve el tamaño de tu prueba, Él no ve tu necesidad, Él ve tu fe. Dios nos ve a través de la fe. Porque imagínense que viera los problemas.
Yo creo que aquí nos aventamos un rato. No, aquí mi hijo ya se fue. No, mi hija se está drogando. No, mi nuera se metió con este. No, aquí todo el mundo haríamos todos los problemas, ¿no? A ver quién lo tiene más, quién tiene el problema más grande, quién tiene mayor necesidad. Ay, yo debo 1,000, aquella debe 10,000, aquella debe 100,000. ¿Quién tiene el problema más grande? Lo único que Dios ve es tu fe. Y miren, dice en esta palabra, yo le ponía aquí la pregunta del millón: ¿hallará fe Dios en tu vida después de la prueba? Si el juez malo hizo lo bueno, ¿qué no hará Dios por ti? Cuando viene un cambio radical a nuestra vida, es porque Dios vio una injusticia y será el tiempo de tu restitución. Cuando hay una injusticia en tu vida, cuando alguien se está abusando de ti, es el mejor tiempo para ver la restitución de Dios sobre tu vida. Así es que no reniegues de la injusticia. Ay, es que me tratan mal, es que en mi trabajo soy un esclavo. No reniegues. Detrás de esa injusticia, cuando Dios ve que es una injusticia lo que te están haciendo, entonces entra la justicia de Dios. Cuando tú ya no puedes con tu esposo y te insulta y yo ya no quiero y eres una hipócrita, entonces Dios ve. ¿Pero ve el problema? ¿O ve a tu esposo mal? No, ve tu fe. No, dice, están siendo injustos con ella. Entonces yo le voy a restituir todo lo que le he prometido. Yo les quiero decir, la injusticia es la oportunidad de ver la restitución de Dios. A veces no queremos pasar por injusticias, pero así es. Y yo le puse aquí en esta cita bíblica, Hebreos 4, del 1 al 2, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dice, no vaya a ser que teniendo la promesa no recibas nada. ¿Por qué? Por no haber ido acompañado de fe. No se trata de que permanezcas, no se trata de que estés aquí y envejezcas en una congregación, se trata de que tengas fe que Dios puede cambiar tu situación, tu lamento en gozo, tu escasez en bendición. Eso es lo que se trata la fe. Cuando tú dices, yo estoy seguro, no te dan un diagnóstico malo y tú dices, Señor, yo te creo a ti, yo te creo a ti, yo te sirvo a ti. Y entonces ahí cuando tú te aferras, y tu fe es cuando hemos tenido muchos testimonios de gente que estaba enferma, y están hermosos los testimonios. Yo espero algún día poder tener el tiempo de pasarlos con papeles, con estudios, con análisis y lo que Dios está haciendo, ¿no? Pero yo te digo, ¿tú tienes fe para lo que estás atravesando? ¿Tienes fe de que Dios puede obrar en tu familia? ¿O estás aquí envejeciendo? Estás aquí porque no te queda de otra. Pues no tenía nada que hacer. Para que no se enoje la mujer. Para que no se enoje mi mamá porque le gusta ir a la iglesia. Entonces por eso dice esta palabra, hallará Dios fe en la tierra. Segundo, y muy importante de lo que Dios me hablaba, y creo que en este me quiero enfocar mucho, resiste el menosprecio. Jesús es el mejor ejemplo. ¿A qué es a lo primero que te enfrentas cuando empiezas a creer en Dios? Al menosprecio. Y no al menosprecio porque de los amigos nada más, o de la gente de tu trabajo, o de la gente donde tú te desenvuelves, al menosprecio de tu familia. ¿A cuántos de ustedes su familia les echan carrilla? Sí, ¿no? Ya muy bueno. Sí, ya Dios te perdonó. Sí, ya se te olvidó lo que hiciste, ¿no? ¿No les toca? Y yo le ponía aquí algo bien importante, el mejor ejemplo es Jesús. Es Jesús. Y miren, vamos a verlo en Mateo 13, del 53 al 57. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría y esos milagros?
¿No es él el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José y Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Quién fue el primero que pasó la deshonra? ¿Quién fue el primero que pasó el menosprecio? Jesús. ¿No? ¿A cuántos de ustedes les han dicho, ay, a mí no, ay, ¿a poco la María, la hija de las Marías nos decían? La hija de las Marías, ya más bonito, las Montes. Ay, ¿a poco las Montes, las de las fiestas? ¿A poco ellas ya son aleluyas? Ya se convirtieron aleluyas, ¿no? Así es, pero algo que yo le ponía aquí, y algo que a mí Dios me habló mucho en alguna prédica del pastor Dante Gebel, fue: la familiaridad produce menosprecio. Cuando una persona se siente muy cercana a ti, cuando se rompe ese respeto, viene el desprecio hacia tu persona. Miren, para mí es más fácil invitar a una persona, o cuando voy a algún lado a compartir, a predicar, y veo cómo la gente recibe, y es más difícil con la gente que me conoció de estilista. Así como que hasta decirme pastora le cuesta trabajo. Pues imagínate que era su peluquera, ¿no? Y esta que me cortaba el cabello, ¿no? Y ahora resulta que es la pastora. El menosprecio. Pero ¿sabes qué produce eso? Tanta familiaridad. Entonces yo les digo algo: es bonito que quieras a tu mentor, es bonito que quieras a tu pastor, pero es importante mantener esa línea, porque cuando una persona menosprecia a un líder o a un mentor, no le puedes decir nada porque se te para, te quiere tragar. ¿Por qué? Porque no te ve con respeto, porque te menosprecia, porque dice, ay, ¿cómo está aquí? No, por decir, si Jessica se gana a un licenciado, ay, ¿esta qué? También peluquera, mamacita. Ay, ¿esta qué? ¿Y de qué me va a hablar? No, si yo la conocí cuando andaba de guarihuana. No, no es cierto, es otra, Entonces, es bien importante que tú entiendas el día de hoy esto, aún como familia. Demasiada familiaridad produce menosprecio, ¿no? Es cuando tú estás con tu esposo. ¿Quién es la persona que más puede herir a su esposo? Tú, la esposa. ¿Quieres tener a un hombre todo menospreciado? Tú eres la encargada de hacerlo. ¿Quieres ver a una mujer toda complejada, toda traumada, toda frustrada, toda triste? Que el esposo. Demasiada familiaridad produce desprecio. Y ustedes el día de hoy tienen que analizar cómo están siendo tratados o cómo están tratando a su pareja o a sus hijos. Demasiado. ¿Qué pasa cuando las mamás se vuelven las amigas de sus hijos? ¿No? Las dejan sin una autoridad. Ay, para que no se enoje mi niño. Ay, para que no. ¿Y qué hace? ¿Qué hacen los hijos? Lo que se les da su regalada gana, pero es demasiada familiaridad, produce desprecio. O sea, no puede ser ni tanto. A mí algo que me gustaba mucho que siempre me dijo mi esposo fue: si tú te haces amiga de tus hijas, las dejas sin madre. No te burles, no te lleves con ellas. Y yo decía, pues yo a veces quería ser su amiga. ¿Cuántos de ustedes han querido ser su amiga, no? De sus hijos. Ay, quiero ser su amiga. ¿Y quién les va a educar? ¿Y quién les va a poner un alto? Si al otro te van a decir, ay, mamá, tú acuérdate que tú también, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes el día de hoy analicen esta palabra. Yo pensé en Jesús, que sufrió el menosprecio, pero también pensé en una persona que siempre hemos predicado y nunca había tocado ese punto en él, y fue David. David vivió el menosprecio primero de su padre, de sus hermanos, del rey Saúl, de su esposa Mical. Era un hombre menospreciado. Era un hombre, si ustedes se acuerdan, cuando Dios da la orden de ungir a un hombre
su papá de David pone a todos los hermanos, ¿no? A todos los fortachones, los fuertes, los enteros, y estaba David el flaco ahí, raquítico ahí, y ya habían estado todos, y tuvo que preguntar el profeta, ¿no tienes otro hijo? Porque cada vez que pasaba uno bien fortachón, decía Dios, ese no es, no te dejes sorprender. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y faltaba otro fortachón y tampoco ese es. Ya cuando lo iba a ungir el profeta, Dios le decía, tampoco es él. Entonces ya cuando no hay ninguno, le tuvo que decir, ¿no tienes otro hijo? Y aquí está la palabra en 1 Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. ¿En dónde estaba David? En las cosas pequeñas, ¿no? Pero a su papá todavía dice, sí, el David, pero él es el que cuida las ovejas. ¿Sí quieres que le hable? O sea, menospreciaba a David aún su padre. Y después vemos cómo lo menospreciaba Saúl. Y a mí me llama mucho la atención porque ustedes la historia la pueden leer ahí en Samuel, no se las voy a leer todas, pero nos platica cuando realmente David era el que cuidaba las ovejas, lo ungen por rey, pero tardó mucho tiempo, no fue de la noche a la mañana. ¿Y cuántos de ustedes quieren que de la noche a la mañana Dios le arregle su vida y que toda su familia se convierta y que todos se salven? Ya, Señor, ya, porque ya te tardaste, ya llevo un año. David lo ungieron y tardó mucho tiempo y él seguía con las ovejas. A Saúl ya lo había desechado Dios, ya y sufría tormento, dice que lo atormentaban, que se ponía como esquizofrénico y que mandaba y que decía, traigan a alguien que me venga a tocar algo para que me ponga alabanzas, Y llegaba David y le tocaba el arpa. Y dice que cuando tocaba David el arpa, en él venía sanidad. Pero él empezó tocando el arpa, ¿no? Pero ya después, lo que no le gustó al rey fue cuando él se hizo un valioso guerrero. Él lo aceptó como el musiquito, como el bueno, pero miren, aquí está la historia, en 1 Samuel 16, del 18 al 21, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí en Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Esto está en 1 Samuel 16, 18. ¿Qué es lo bonito de esta cita bíblica? Que fue lo único que yo agarré de la historia. El buen testimonio de David. David no fue y se puso ahí, y yo soy el buena onda, y yo sé hacer esto. ¿Quién fue el que le dijo de él? Un paje, un trabajador. Dijo, hay un joven de buen parecer, recto, íntegro, amable, y le dice, él que te venga a tocar el arpa. Y eso me habla a mí de valorar las cosas pequeñas. Yo le ponía aquí, no podemos escoger nuestras circunstancias, pero sí nuestra actitud ante ellas. Y si tienes el video, miren, les voy a poner un video que me gustó mucho de 1 minuto. A veces no puedes escoger el trabajo que te dan por la necesidad que tienes, pero siempre podrás escoger la actitud para ir a trabajar. Dios te observa cuando trabajas. Le gusta que trabajes. Le gusta que tengas la dignidad de un empleo, de un trabajo. Y Dios te bendice. Está muy bonito porque dice, Dios sabe dónde estás trabajando, ¿no? Me decía una persona aquí que es mi secretaria, que le mando los videos para que los transforme. Y me dice, ay, pastora, eso era para mí, ¿no? Dice, no es lo que yo quisiera, ¿no? Trabajar en una casa, pero yo soy buena, trato bien a la señora
y la señora me bendice mucho. No estoy en el lugar que quiero todavía, pero valoro lo que hago. ¿De qué tenemos que hacer? Valora las cosas pequeñas. Ten una actitud correcta. Dios nunca te va a llevar a más cuando tú no mejores tu actitud, cuando estés todo amargado, cuando estés peleado con tu patrón, cuando estés, va a decir Dios, no eres fiel en lo poco, ¿cómo te puedo confiar yo lo mucho? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Actitud, una actitud correcta. Yo le ponía aquí, el error de Saúl fue pensar que David solamente sabía tocar el arpa. Y esto lo saqué, este tema, porque de verdad me gustó mucho, una historia que me mandó, aquí anda Maripaz, me encantó, porque ustedes saben cómo persiguió Saúl a David, cómo lo quiso matar después de que dice aquí que lo amó, que lo protegió, que lo llevaba a su casa para que le tocara el arpa, dice, y Saúl amó a David, pero lo amó cuando era el músico, pero no cuando fue el guerrero. Y miren, me gustaba mucho la reflexión que me mandaba Maripaz, y dice, sigue tocando el arpa mientras te toque hacerlo, pero no tengas miedo a tu próxima temporada. Recuerda que también sabes usar la espada. Algunos te aplaudirán mientras toques el arpa, pero se enojarán cuando te vean usando la espada. No todos aceptarán tu transición, no todos celebrarán tu avance, pero recuerda, no tocarás el arpa siempre. O sea, yo te digo una cosa, no a toda la gente le va a agradar el día que Dios te saque de ahí y te ponga en un lugar de honra. No toda la gente va a aplaudir. Le gustaba cuando le ibas a pedir dinero, cuando le quedabas a deber la tanda, pero el día que te vea mejor, no le va a gustar. Pero estás aquí para agradar a Dios y no al hombre. Ahorita escuchaba yo a mi hija que estaba en la alabanza y dije yo, entre más conocemos a Dios, más sabrás quién eres y no buscarás la aceptación de nadie. De nadie, entre más conozcas a Dios. Y yo le puse aquí, ¿y quién fue la tercera que lo menospreció a David? Su esposa. Su esposa. Yo me imagino que cuando David venció al gigante y el papá dijo, y el que venza a ese Goliat se queda con mi hija, yo creo que aquella le echó el ojo a David y dijo, no, pues está chiquito pero sabroso, no sé cómo lo habrá visto, está chiquito pero picudo, no sé cómo lo vio, pero dicen que era guapo. Aquí dice que David era guapo, de buen parecer, pero después cuando ya es la esposa, ¿qué hace? Lo menosprecia. Y muchas veces nosotros así estamos, ¿no? Cuando nos casamos, wow, y yo lo quiero, y me hago la parecida, y hago muchas cosas para que se fije en mí, y ya cuando lo tienes, no quieres nada con él, ¿no? Ya cuando está ahí, ya lo menosprecias. Eso fue lo que hizo Mical, y miren cómo lo dice en 2 de Samuel 6:16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. ¿Qué hizo ella? Le menospreció, dijo, ¡ay, este loco! No, ay, ¿quién te hace burla en tu casa? Ay, otra vez mi mamá con las alabanzas. No, ay, otra vez mi papá con las alabanzas. ¿Quién te hace burla? No, ahí está, yo le ponía aquí, David adoraba a Dios, y la adoración no es solo cantar y danzar. Nosotros adoramos a Dios en la armonía de nuestra casa, y tu esposo o esposa e hijos con buena actitud. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Dicen que cuando David empezó y remolineando, hasta está la canción, ¿no? Remolineando, y aquella lo vio y dijo, ¡ay, este religioso! ¡Ay, este aleluyo! No, yo me sentí David cuando estaba leyendo la historia, dije, así me hacía mi esposo. Llegaba en la moto, yo nada más escuchaba el run run y apagaba rápido mi música porque se enojaba. Y llegaba él y me ponía punchis, punchis, y rock, y pesado, y a mí se me paraban los pelos de punta. Pero, ¿qué era?
yo adoraba a Dios, pero algo que Dios me mostraba de cuando dice que danzaba y bailaba David, es que él adoraba a Dios. ¿Y nosotros cómo adoramos a Dios? Con nuestras actitudes en nuestra casa, haciendo lo que nos corresponde. Esa es la adoración que en este tiempo busca Dios. Yo le puse aquí 3 herramientas para avanzar. 3 herramientas. Y no voy a tardar. Es que había puesto muchas citas, pero luego me regañan porque me paso de tiempo. 3 herramientas para avanzar. Ponle ahí las 3 R's en tu vida y aplícalo. ¿Se acuerdan cómo empezamos el año? Que decíamos que teníamos que tener 3 herramientas para empezar el año. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál era? La promesa, la advertencia y la instrucción. ¿Sí se acuerdan? Siempre tienes que tener eso. O sea, ¿cuál es lo que Dios me está prometiendo? ¿Cuál es lo que me está advirtiendo? Porque si tú no tienes una advertencia, tú vas a tirar la toalla cada vez que quieras. Y la instrucción, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y yo le puse aquí las 3 R's que te llevarán al propósito de Dios. Y las 3 R's son: reconoce, rechaza y reemplaza. Eso es la herramienta que tendrás que trabajar en este tiempo. ¿Cómo es el primero? Reconoce. Reconocer es: no cambias lo que no reconoces. Tú no vas a poder hacer un cambio en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en el ministerio, si tú no reconoces quién eres y cuáles son tus debilidades y tus fortalezas. Muchas veces queremos que los hijos cambien o que el esposo cambie o la esposa cambie, pero aquí dice: reconoce. Reconoce que aún cuando hay una infidelidad, para que haya una infidelidad, tuvieron que haber 2 partes. Una persona que no se dio cuenta cuando estaba perdiendo a su esposo y al día de hoy luchar por ese matrimonio. A mí me ha tocado, y yo se los digo a las mujeres que estamos nosotros, entre nosotras, trabajando. No se trata de que perdones una infidelidad. Si la vas a perdonar, lo vas a dejar en paz y no lo vas a atormentar. ¿Con qué? ¿Con quién? ¿A dónde? ¿Cuántas veces? No se vale. ¿Perdonas o no perdonas? Pero lo más importante, ¿sabes qué es esto de reconocer? Reconocer qué no hiciste bien. ¿Cuál es la mejor manera para avanzar? Reconocer lo que yo no hice bien como esposa o reconocer lo que yo no hice bien como esposo. ¿No? Le decía yo a una persona: pero es que antes de que pasara esto, ¿cómo vivían ustedes? Y dice él: pues él me decía que era ella me decía que era un mantenido, que no servía para nada, que no servía ni para la cama y que no. Entonces le digo a ella: ¿y tú reconoces lo que él está diciendo? ¿Reconoces que lo menospreciabas? ¿Reconoces que lo insultabas? ¿Reconoces? Y ella me dice: sí, pastora, la verdad es que como yo ganaba más, yo lo menosprecié mucho, lo insulté mucho, le contaba una Lilianita, ¿no? Le contaba hasta los 20 y los pesos al esposo. Entonces, ¿cómo es como nosotros hemos podido avanzar con ella? Cuando ella reconoció que ella también se equivocó. ¿Cómo fue que mi mamá y mi papá pudieron salir de eso que estaban atorados? Mi mamá siempre le echaba la culpa a mi papá: no, es que por tu culpa, tú me dejaste, por eso abandonamos a mis hijas. Pero cuando ella llegó a Dios y sus ojos fueron abiertos, ella se dio cuenta que no solamente mi papá nos había abandonado, sino que ella también se había ido por dinero, por mandarnos dinero, y nos abandonó también, nos dejaron sin padre y sin madre, 8 años. Pero hasta que ella llegó a Dios, reconoció, y fue más fácil que perdonar a mi papá, porque ella cuando llegó al encuentro dijo: no solamente tu papá las abandonó, hija, yo también las abandoné y lo he juzgado duramente a tu padre durante todos estos años.
Tú no puedes mejorar algo que tú no reconoces que estás mal. Si tú no reconoces, tú cómo tratas a tu esposa, dices, ay, es que es bien enojona, es que se porta, pero tú cómo la estás tratando, tú cómo la estás honrando, ¿qué estás haciendo para que ella esté bien? Ese es el primer punto, reconocer. Y a mí me gusta mucho este salmo, porque David, si ustedes leen toda la historia, fue un hombre que se equivocó mucho, mucho. Cayó en adulterio, no educó bien a sus hijos, hizo muchas cosas mal, David. Pero ¿sabe cuál era la virtud de David? Que reconocía cómo estaba él delante de Dios. Si tú quieres avanzar, tú tienes que reconocer. Dice en el Salmo 51, del 2 al 3, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué era lo que decía? Reconocía que él estaba mal, que él también estaba mal, que era un hombre rebelde. Si tú pierdes a una mujer y esa mujer quiso hacer las cosas bien contigo, pero si esa mujer te deja, fue porque tú fuiste rebelde, porque no quisiste hacer las cosas como Dios le estaba diciendo a ella. ¿Qué es? Rebeldía. Por eso yo le ponía aquí, me encanta la historia de David, le puse aquí, la oración es para que Dios me revele mis errores y reconocer que yo también fallé. La oración favorita de Dios es cuando le decimos, cámbiame, Señor. ¿Cuántos de ustedes oran y le dicen a Dios, cámbialo, cámbialo, mira cómo es, mira cómo me trata, cambia a mis hijos, son bien flojos y no hacen esto? Pero tú, ¿qué haces para que las cosas funcionen? ¿Qué haces tú? Con tal de no pelear, haces el quehacer. Con tal de no pelear, hemos hablado muchas veces, hay pláticas que son necesarias dentro de la casa. Entonces, mientras tú no les pongas una carga, siempre vas a batallar con tus mongolitos. Siempre. ¿Por qué? Porque no pones una carga en ellos. Y yo le puse aquí, cámbiame, Señor. ¿Cuánto le van a decir a Dios? Cámbiame, Señor. Dile a Dios, muéstrame. David le decía a Dios, Señor, muéstrame aún lo que es oculto. ¿Por qué mis hijos son así? Porque tú eres una madre permisiva. ¿Por qué mis hijos son así? Porque tú eres un papá indiferente. ¿Por qué? Hasta que tú entiendas y le digas a Dios, muéstrame cómo estoy yo, entonces va a haber una revelación para tu vida. La segunda que yo te dije, las 3 R's. La segunda es rechazar. Es imposible que no vengan pensamientos de derrota. Es imposible que no vengan pensamientos de muerte. Es imposible que no vengan pensamientos de fracaso. Es imposible. Los dardos del enemigo son ¿en dónde? En los pensamientos. Pero tenemos que rechazar pensamientos incorrectos. ¿Cuántos han dicho? Esto no va a funcionar. Estás apenas saliendo de la de, y si lo volvemos a intentar, y ya le dijiste, esto no va a funcionar. Ya fue lo primero que salió de tu boca. Esto no va a durar. No voy a poder. Estaba mejor antes. ¿No? Me voy a morir. ¿Cuántos han pasado por la enfermedad y han pensado? Yo tenía un discípulo que decía, me voy a morir. Ya lo veía como que le digo, tienes mello. Me voy a morir. No sirvo para esto. No sirvo para esto. Ni para Dios soy bueno. Y el diablo me vomita. O sea, no sirvo para esto. Cuando uno tiene problemas, esto es lo que uno tiene que entender, es imposible que no vengan esos pensamientos, es imposible, pero algo que tenemos que hacer es rechazarlos. Tú los tienes que rechazar, yo le decía, ahora que fui a ver, además fue al doctor, pero ahora que fui a ver a Edwin, que estaba muy mal, y Karina no me dejará mentir, ay,
sentí que me hicieron así, ¿no? Porque pues parecía que lo estaban velando, todo el mundo ahí ya todo triste y así, y volteo y le digo, no te vas a morir, tú eres un hombre de fe, tú vas a estar bien, tú eres sano por la sangre de Jesús. Pero qué importante es también estar rodeado de gente de fe. Él necesitaba gente que le dijera, ánimo, párate en el nombre de Jesús, voy a llorar por ti, voy a ayunar, voy a hacer, pero parecía que me lo estaban enterrando. Pobre de la renanita, estaba así, nada más viendo a todos, y ya volteé y les dije, no se va a morir, quiten esas caras. Él es un hombre con propósito y va a estar bien en el nombre de Jesús. Pero, ¿cuántos de ustedes dejan entrar los pensamientos? ¿No tienes dinero? Temor al porvenir, no voy a tener para sacar a mis hijos adelante. ¿Cómo le voy a hacer? Y ahora que ya estoy sola, ¿cómo le voy a hacer para salir adelante? Y ahora, los pensamientos. Miren, ¿qué tenemos que hacer? Rechazarlos. Dice en Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Quién sabe los pensamientos? Jesús. Jesús sabe si estás aquí toda paniqueada, ¿no? Él sabe si estás aquí toda traumada, si estás asustada, si estás con ansiedad, si ya no quieres vivir. Jesús lo sabe. Dice en esta palabra, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué dijo Jesús? Yo sé cómo vives, yo sé cómo está tu casa, yo sé a quién no le hablas, yo sé a quién no soportas, yo sé a dónde te quieres ir a meter, yo lo sé todo, yo sé que estás deprimido, yo lo sé todo. Pero es importante, ¿qué tenemos que hacer? Rechazar. Hay una cita bíblica muy bonita que no te la mandé creo, pero es 2 Corintios 10:5. Y yo con esa palabra, cuando tengo malos pensamientos, yo misma digo, piensa bien, porque mi esposo parece que tiene aquí algo y me descubre lo que estoy pensando. Entonces yo le hago, piensa bien. Pero esa palabra dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que yo hago? ¿No creen que ustedes que uno no tiene pensamientos mal? Que no le llegan a uno los pensamientos, no vamos a poder, ¿qué va a pasar? Y va a pasar esto, ¿no? Yo veía a Rosa bien mortificada ayer, ay pastora, llegaron un buen, ¿y qué vamos a hacer con la comida? Dios multiplicó, hasta le sobró y se llevó para su casa. No, pero los pensamientos, miren, le estaba temblando las piernas a Rosa y a Ramón. ¿Por qué? Pues es inevitable los pensamientos, pero esto es llevando cautivos mis pensamientos a la obediencia de Cristo. O sea, tienes que aprender a hacerte autoliberación. Señor, esto es una mentira. Señor, yo estoy bien. Señor, yo me voy a levantar. Con ella y sin ella me voy a levantar. Con él o sin él me voy a levantar. Con mi hijo o sin mi hijo me voy a levantar en el nombre de Jesús. Eso es lo que tienes que hacer. Rechazar los pensamientos. Y por último, reemplazar. No vale nada más con que lo rechaces. Ay, soy sana. No, soy sana por la sangre de Cristo, soy sano por la sangre. No, la tercera, reemplazar. Por aquellos que no saben por qué leemos la Biblia del diario, porque es necesario que cuando te vengan esas luchas, tú tengas una palabra para rechazar esos pensamientos. Es necesario. Tú eres lo que tú te metes. Si tú comes mariscos, ¿qué erutas? ¿Y qué haces en el baño? Mariscos. ¿No? Tú eres lo que te metes. ¿Por qué nos tenemos que estar metiendo la palabra? Porque cuando venga la prueba, cuando venga la duda, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar esos pensamientos, no solamente rechazarlos, reemplazarlos. ¿Qué dice Dios de esta situación? ¿Qué dice Dios? Pero si no tienes contacto con la palabra, ¿cómo te defiendes? Si no agarras el libro, ay, no, a mí no me gusta eso, ay, no, yo no tengo tiempo, pues le vas a echar ganitas un ratito, pero tarde que temprano caerás en aquello que te gusta. ¿Por qué? Porque no estás firme en tu fe.
porque no hay una palabra que te sostenga. Cuando dice aquí reemplazar, ¿qué dice la palabra de esto? Yo le puse aquí Proverbios 24, del 3 al 4, ¿no? Para aquellos que dicen, ay, ya se va a acabar, no nos entendemos, no esto, dice Proverbios 23, del 3 al 4. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Yo cuando el chamuco dice, no, y esa casa se va a destruir, Señor, dale sabiduría. Dale sabiduría para poder poner cimientos, para poder construir algo para ti, para que venga una familia para ti. ¿Qué es lo que necesitamos? Sabiduría. Cimientos. ¿Qué son los cimientos? Lo primero, ¿qué representan los cimientos en Dios? Firmeza. Sé firme en lo que estás. Si tú tienes problemas, ¿cuántos de ustedes eran iracundos? De esos que lo pensaban y lo hacían, de esos que le pegaban a la puerta. ¡Ah! ¿No hay aquí de esos? Nada más mi esposito. Cuando era mi novio, le decía, no te quiero gritar. ¡Ah! Y yo decía, ¿No les ha tocado así? ¿Con qué reemplazas la ira? Yo era una mujer muy iracunda también. Eso era cuando éramos novios y se me ponía bien loco, ¿no? Y aún así me aventé. Pero yo también era bien iracunda. Yo me acuerdo de una palabra, no te las mandé todas, pero te las voy a decir. Pues que es la palabra lo que tienes que reemplazar. Y yo me acuerdo de la palabra de Santiago, donde dice, a donde habita la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Dios me dijo, mientras tú trates a tus hijas con tanta ira, con tantos gritos, con tantos golpes, yo no voy a obrar en tu casa. ¿No? Mi esposo, yo le decía, es que no tienes dominio propio. Dice en 2 de Timoteo 7, porque yo no he dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y dominio propio. ¿Qué tienes que hacer cuando tengas esas luchas, esos arranques de ira, ese enojo? ¿Qué tienes que hacer? Señor, dominio propio. Si tú no tienes algo con que reemplazar la palabra, vas a decir demonio propio, demonio propio. No es demonio propio, dominio propio. Dominio propio. Y bueno, otra palabra para reemplazar cuando el enemigo te esté gritando que no vas a poder, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Eso dice la palabra. Yo cuando están las cosas o las noticias o la situación, Señor, tú tienes pensamientos de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Siempre tienes que reemplazar. Y dice, para los que pasan por esa culpa, ¿no? Había una persona que se estaba queriendo quitar la vida porque cometió una situación muy fuerte y se quería quitar la vida. Y yo lo único que, con la palabra que nosotros estábamos orando por ella, era Romanos 8:1, porque esta palabra dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme, no con los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo lo único que decía, Señor, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Sí se equivocó, pero no hay condenación para ella. O sea, ¿con qué reemplazas esos pensamientos? ¿No? Decía ella, es que me subía al puente y me iba a aventar y muchas cosas, ¿no? Unas malas decisiones. Y le habían dicho que tenía SIDA, que la persona con la que se metió y le falló a su esposo tenía SIDA, y ella, en vez de buscar ayuda, lo primero que dijo, me mato, antes de morir de esa enfermedad o antes de saber si enfermé a mi esposo, me mato. ¿Pero por qué? Porque no hay contacto, no hay una palabra que cambie tu vida. Yo le decía, si Dios te trajo a la iglesia, ese mismo Dios te puede sanar. ¿Lo creen o no lo creen? Y ahorita me daba una promesa, y con esa termino, por los que estén pasando una situación diferente. Dicen esta palabra en Marcos 10:27. Para ti es imposible, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. No sé qué situación estés pasando, pero yo te quiero decir, como dice mi título de esta prédica,
Así no termina tu historia. Si te dejó la novia, no pasa de que Dios te dé otra, 90, 60, 90. ¿No? Si te dejó el novio, no pasa de que Dios te cambie el modelo por uno 2024. No, no pasa, o sea, no pasa. O sea, lo único que tienes que creer es que Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida, para darte un fin y una esperanza. ¿Lo puedes creer?